máscara. Está Jesús, aquí hay máscara. Está Jesús. Jesús. Paulistas. Así. Dice que vaya. Ahí nomás. Ahí nomás. Así nomás. No, tú no puedes contagiar, madre. Te mando el ¿cómo eres? Yo me expongo bastante. Ay, qué bueno. No voy a repetir cómo has llegado. Poco transmisión las cámaras. Sí, falta el doctor. Próstata, la próstata, pues. Leo fuera por acá, no va a proteger, ¿no? Hacerle fuera, con la virus antiguo, usted se la gusta. Muy bien, buenas tardes. Nos dirigimos a todos ustedes en nombre de toda la institucionalidad de la Orden Médica en el Perú. Aquí, frente a ustedes, estamos los representantes del Colegio Médico del Perú, estamos los representantes de la Academia Peruana de Cirugía, en la persona del doctor Luis Poggi y la doctora Azucena Dávila. Están acá a nuestro lado izquierdo representantes de nuestros gremios, presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, Miriam y César Portela, dirigentes del Sindicato Nacional de Médicos
del Seguro Social del Perú, y además nos acompañan los presidentes de las diferentes sociedades médicas que son las bases científicas de nuestra orden médica. Nos acompaña también nuestro ex decano nacional, Julio Castro, nuestro ex decano de Lima, el doctor Raúl Urquizo. Y nos estamos dirigiendo a todos ustedes en nombre justamente de la orden médica para ratificar, por un lado, el compromiso histórico que tenemos con la salud de la población peruana, ratificar este compromiso con la salud del pueblo, pero también además ratificar el compromiso que como médicos tenemos con nuestra profesión y con la medicina misma. Nos dirigimos a ustedes para subrayar que a estas alturas de este ataque epidémico que ya es pandemia, nosotros en el Perú seguimos contando con un sistema de salud obsoleto, precario y falto de higiene, que fue abandonado muchos años por muchos gobiernos a través de la historia, y como consecuencia de eso tenemos el sistema de salud que ahora ya todo el país conoce. Pero además también deben saber ustedes que aquí estamos trabajando sobre este sistema de salud precario en medio de un sinnúmero de dificultades que se expresan en un descontento que refleja el olvido y el atraso que hemos recibido como salud por parte de muchos gobiernos en la historia de este país. Y estamos trabajando encima de nuestros problemas que tenemos, con nuestras reivindicaciones dejadas de lado, con un sinnúmero de actas firmadas por nuestros sindicatos con los empleadores directos, actas que no son acatadas ni cumplidas, reclamos desoídos a través de la historia. Sin embargo, a pesar de todo esto, los gremios, conjuntamente con las sociedades y las academias que estamos aquí frente a ustedes, hemos creído conveniente dirigirnos a la población peruana para hacerles saber que encima de esos problemas y a pesar de esos problemas, nuestro compromiso histórico con la salud de la población y con la medicina lo vamos a cumplir sin ninguna duda. Teníamos previsto una marcha para el 25 de marzo y hemos acordado posponer esta marcha para fecha posterior. Hemos decidido también posponer las luchas por los pliegos reivindicativos de nuestra federación y de nuestro sindicato para posterior fecha, porque por encima de estas reivindicaciones justas de toda naturaleza, por sobre encima de esas reivindicaciones está la salud de la población en estos momentos que estamos siendo víctimas de esta pandemia y que ya ha llegado a nuestro país y que probablemente acrecentará en el transcurso de los días. Eso es lo que prima, eso es lo que nos llama, y por ello lo hemos reunido, para que a través de ustedes todo el Perú sepa que por sobre encima de los problemas prima nuestro ADN de trabajar en beneficio de la población y trabajar sirviendo a la población como médicos, como ha correspondido antes, como corresponde ahora y como corresponderá siempre, porque antes que nada y primero somos médicos al servicio del país y de la población. Ese es el contexto por el cual los hemos convocado. Y vamos a dejar luego en uso de la palabra al doctor Ciro Maguiña y a los representantes de los gremios. Ciro. Muy buenos días, colegas de la Orden Médica. Me acompañan ya los distinguidos académicos y dirigentes gremiales y científicos. Y la suerte ha hecho que estemos acá como médico infectólogo. O sea, en mi calidad de médico infectólogo tropicalista, quiero decir unas cuestiones fundamentales en relación a cómo se está manejando esta pandemia. Y por eso estamos acá las sociedades científicas, porque el Colegio Médico desde hace décadas es el ente
científico-técnico con sus sociedades y las academias, y hemos conocido muchos temas históricos. Quiero recordar la prensa, el cólera, huelga de trabajadores, terrorismo, crisis sanitaria, pobreza extrema y obviamente una crisis económica y política. Y ahí los médicos, los sanitarios, no solamente enfrentamos el cólera, demostramos al mundo, Perú, la letalidad más baja de la historia, 1%. Hicimos lo que hace los sanitarios, creemos en el pueblo, en la salud y en los que haya menos enfermos. Demostramos al mundo, otra lección aprendida, que aplicando higiene y salud pública la gente comenzó a lavar las manos, no comer cochinada. Y miren cuál fue la historia, bajó el cólera y desapareció la tifoidea, una enfermedad endémica que causa brotes. Entonces, ese ejemplo histórico de los infectólogos, los epidemiólogos, los saludistas, todos los médicos, recuerdo el hospital La Caleta, todos los médicos fueron cólera. Fíjense la importancia cuando hay epidemias, unen a la orden médica, unen a la sociedad. Y ahí se reveló la crisis grave sanitaria que ha continuado, muy bien lo ha dicho el señor decano. Hemos enfrentado otras epidemias peores que el cólera, el SIDA, que recuerdo en mi hospital, Cayetano Heredia, la gente no quería trabajar. Me pedían guantes, equipos especiales, bioseguridad. Éramos los infectólogos que nos enfrentábamos con las medidas normales, a veces ni agua y jabón había. Y enfrentamos el VIH sin miedo. Igual pasó en muchas partes del Perú. Y la última pandemia fue el H1N1, donde sí, obviamente, no había la experiencia de un virus respiratorio tan contagioso. Y acá tengo las cifras. El año del H1 hubo 1.632.258 infectados en el mundo y murieron 284.000 con 17% de letalidad. Comparen esa epidemia nueva en el mundo, que asustó, igualito que esta, con los más de 100.000 en este momento y con la letalidad 3% en China, en Italia un poco más. O sea, comparadamente, obviamente, son dos escenarios distintos. Pero esta epidemia nueva está asustando, ha creado pánico. Conversamos con los expertos porque ya estamos en la etapa de la globalización. Hoy día cualquier noticia llega al mundo. En la época del cólera no había noticia que llegara tan rápidamente. Entonces, esa globalización ha creado no solamente nuevas informaciones, ha creado también actitudes distintas, pánicos en la población. Acá en Lima, comprando Plaza B, a Wong, ¿no? Igual en Italia, en España, y ahí se ha visto, si bien hay países ricos y pobres, cómo se aplican las medidas de salud pública. Eso es lo más bonito de esta experiencia para los científicos y los académicos y los saludistas. Sí se puede contener estos brotes, sí se puede evitar muertes. Ejemplos sobran, la China misma. China con su sistema político, de un partido político, dijo, cuarentena a 60 millones. China lo puede hacer, China tiene plata. Y en China desde febrero comenzó a caer el brote. O sea, primer mensaje a ustedes los periodistas, que sí es una enfermedad nueva, pero que está en fase de caída. O sea, no estamos en una apocalipsis que viene pues una pandemia que va a diezmar como la gripe española de 50 millones. O sea, el mensaje sí se puede hacer cuando se actúa con prevención, con cuarentena, en el caso de China. ¿Qué ha pasado en Taiwán? Han aplicado todas las medidas que dicen los expertos. Y Taiwán, igual que otros países, tenía la experiencia del SARS. El hacer las cuarentenas, el apoyo técnico, la vigilancia y la participación de la población ha hecho que en Taiwán también prácticamente no se sienta esta epidemia, igual que Corea del Sur, un país desarrollado que ha aplicado la tecnología, que ha aplicado la salud pública en el control. ¿Y qué pasó en Italia? Italia se confiaron. Y es un tema bien importante para la experiencia peruana y la experiencia en América Latina. Hay escenarios 1, 2 y 3. El 1 es el que vivimos hoy día, donde hay ya 28 contagiados. Pero para que no pasemos a los escenarios de Italia y España, había que hacer medidas importantes. La llamada mitigación, que era cerrar colegios, cerrar escuelas, y eso lo dijimos como colegio médico. En el comité de expertos que estamos participando por la Academia de Medicina y por el Colegio Médico, dos integrantes, el doctor Tarazona, el que habla, recomendamos eso.
Y no solo recomendamos eso, en el Consejo Nacional, con los 27 decanos y el Comité Ejecutivo, dijimos a la ministra, 3.700.000 no alcanzan. Nos han hecho caso 100 millones, como pasó en H1N1. Dijimos, el laboratorio no va a alcanzar y se está cumpliendo. El laboratorio requiere más recursos, no solo en Lima. Personal. Hemos dicho que el personal es insuficiente. Hoy día me he enterado que los chicos médicos especiales terceros no tienen seguro, ya no quieren trabajar, porque ¿quién le garantiza el contagio? Y van a manejar pacientes de UCI, que son los graves, los que se mueren. Entonces el Colegio Médico ha participado en medio de la crisis propositivamente. Lo estamos haciendo a diario, permanentemente, apoyando a que el control de este brote sea menos impactante. Entonces, el cierre de colegios, el cierre de locales públicos es una medida de sanidad pública. Francia lo ha hecho recién ayer, cuando ya el brote pasó a la comunidad. Entonces, las técnicas tienen que hacerlo porque es un escenario que afecta a todos. Felizmente, los grupos riesgos felizmente no son todos. Los niños prácticamente no les pasa nada y los ancianos, que siempre se mueren por complicaciones, un país donde los ancianos están abandonados. Su seguro miserable, no tienen cobertura universal, se mueren en sus casas, se mueren de enfermedades de diabetes, hipertensión. Son esos grupos donde hoy tenemos que apoyar en el Perú, porque hay mucha diabetes. La experiencia de vida creció en los últimos años a 75 años en el Perú, pero que ha crecido la diabetes, la hipertensión, el cáncer, etc. Conclusión, esos grupos tenemos que proteger en este brote en el Perú. Una cosa es Francia, otra Italia, otra cosa es el Perú. Y también hay que ver que tenemos comunidades nativas, que también tenemos que cuidar. Entonces, nuestra posición del Colegio Médico es técnica, científica, decir la verdad al Estado. Le hemos dicho, nosotros respaldamos a nuestro ministerio, porque es el eje que articula todos los procesos en brotes y no brotes. Es el que debe tener rectoría. Y si el Estado quiere apoyar, a buena hora que lo apoye. Pero el que da las pautas, qué hacer y cómo hacer es el Ministerio de Salud. Por eso tenemos un equipo técnico con exministros, exdecanos, que estamos participando todos los días, dando mensajes positivos para que la población no se confunda. Por eso es que el rol rector del ministerio tiene que ser validado, potenciado y reforzado. Obviamente que el presidente y el premier tienen que apoyar efectivamente, porque es un tema que escapa a la salud, es un tema social, económico, cultural. La gente se queja del tema de los baños. Vivimos en un país cochino por la educación. Falta de valores, y es un tema histórico, que el cólera lo sacó adelante. Hoy lo saca adelante esta nueva enfermedad. Son temas históricos, por eso hemos dicho desde hace años, la salud está en cuidados intensivos. Esta es una muestra más de la crisis sanitaria histórica. Y el Colegio Médico no se queda solamente ahora apoyando, sino proponiendo, como bien ha dicho el señor decano, en proyectos de ley que beneficien a la población. Antes de terminar, obviamente no vamos a hablar de cifras de muertos. La idea es que esta contención que estamos en este momento requiere que todos digamos un solo lenguaje. Lo hemos dicho a la ministra, lo hemos dicho al presidente, un solo comando. No puede en este momento cada uno mandarse por su lado. Y las deficiencias que estamos encontrando día a día en los hospitales, en las UCIs, tienen que ser comunicadas. Y no podemos estar en etapa de enfrentar, digamos, colegas, gremios, sociedades con la población. El objetivo final de nuestra participación en esta conferencia es que la población tiene lo que se ha llamado históricamente la conciencia moral en el Colegio Médico, la conciencia científica y la conciencia crítica. Y nosotros no vamos a avalar todo, lo criticamos, pedimos y sugerimos. En este momento es de unidad del Perú, con los alcaldes, con los gobiernos regionales. No es posible que hoy día haya gobiernos regionales que se manden por su lado, que crean que son entes autónomos, que sean átomos sueltos. Hoy no debe haber átomos sueltos. Esta experiencia nueva de unidad para un tema grave, en el sentido de la salud pública, tiene que ser enfrentada corporativamente, respaldando al ministerio, a los responsables del control. Nosotros diremos nuestra verdad interna y externamente. Es un momento no de pánico, no de miedo, sino de oportunidad para que la contención de acá
unos un mes, tengamos menos enfermos y menos muertos. Ya ha sucedido que hay países que están logrando contener. Es la buena noticia, no solo China. Y lo que pasa en Italia y España sirve de una lección para corregir. Estados Unidos también está preocupado. Entonces, todas las medidas que sean para la contención, vamos a apoyar de manera contundente. Muchas gracias. Antes de dar pase a los gremios, quisiera expresar también que ha sido un acuerdo de todo este colectivo, que al dirigirme a través de ustedes, a todos los médicos del Perú, a todos los médicos que ahorita están en primera línea en contacto con estos pacientes. Los médicos deben saber que no están solos, que acá estamos nosotros controlando y verificando sobre todo las medidas de seguridad que los médicos tienen que tener para enfrentarse a esta enfermedad. No están solos y exigimos al primer ministro que está comandando esta lucha contra esta pandemia que no descuide y que extreme todas las medidas de cuidado y protección para nuestros médicos. No queremos que nuestros médicos se enfermen como consecuencia de precarias vestimentas. Ya tenemos informe que así está ocurriendo. Estamos deponiendo nuestras reivindicaciones en beneficio de la población, pero tenemos médicos que no cobran hace meses. Tenemos médicos que se exponen al contagio de esta enfermedad y es necesario que eso se sepa, que eso se cubra y que se cumplan con honrar las promesas y los pagos. Pero deben saber los médicos del Perú que todo este colectivo estamos a la expectativa y al cuidado de ellos. No están solos, un nuevo reto tienen adelante y sabemos que lo van a cumplir. Y mañana, cuando los pacientes se compliquen, acá están atrás los médicos de diversas especialidades, medicina interna, medicina intensiva, que también jugarán su rol cuando llegue el momento. Este es un enfrentamiento que todos los médicos de manera colectiva apoyaremos en beneficio de nuestra población, subrayando que no están solos, nosotros estamos con ustedes. Dejamos al doctor Godofredo Talavera. Gracias, doctor Palacios. En primer lugar, manifestarle la sapiencia que ha tenido, doctor, de reunirnos a los gremios, a las sociedades y a nuestro colegio médico para enfrentar esta pandemia que esperamos salir airosos. Queremos transmitirle algunas preocupaciones a nuestra ministra de Salud y a nuestro presidente. Hace mucho tiempo los gremios pedimos que se dé la rectoría del sector salud a nivel nacional. Es un proyecto que está pendiente y en esta oportunidad, teniendo esta pandemia, debería ser publicado lo más pronto posible la rectoría a nivel nacional. Hemos saludado que se han dado los 100 millones de presupuesto para esta pandemia, donde se incluye compra de equipos, insumos y contratación de recursos humanos o hacer realidad las horas complementarias. También hemos pedido que las horas complementarias deberían extenderse a 12 horas y no las 6 que se tiene hasta ahora. ¿Y esto por qué? Porque los médicos que trabajan en unidades de cuidados intensivos, en las emergencias, hacen turnos de 12 horas y no podrían ser contratados por horas complementarias. En ese sentido también le pedimos a nuestras autoridades que se dé publicación. Este es un compromiso, está ya más de un año aprobado esta ley, solo falta el reglamento. Hay un problema con los nuevos pacientes afiliados al CIS, no se considera esta enfermedad como coberturada para estos nuevos pacientes, se debe dar en forma inmediata una disposición donde sean incluidos estos nuevos pacientes afiliados al CIS para que sean coberturados en su totalidad si tienen coronavirus. El Instituto Nacional de Salud procesa la muestra, nosotros queremos que se sean procesadas las 24 horas del día, sin embargo, los médicos y el personal del Instituto de Salud no tiene derecho a guardias. Le pedimos a nuestra ministra que dé las disposiciones necesarias para que esto se haga a la brevedad. Respecto al SAMU, como sabemos, solo hay 2 ambulancias destinadas para el transporte de estos pacientes
incluso se está haciendo que los médicos del SAMU sean los que hagan el seguimiento de los pacientes probables contagiados y los contagiados en su domicilio. Le pedimos que debe ser por un médico, infectólogo o epidemiólogo el tratamiento domiciliario de estos pacientes con sospecha o ya diagnosticados, debido a que ellos tienen mayores conocimientos para poder enfrentar a esta enfermedad. También solicitamos que se dé la indumentaria necesaria en lo que respecta a todo el personal que se moviliza en las ambulancias del SAMU a los domicilios de estos pacientes, ya que se ha visto que no hay uniformes para todos. Han reportado que algunas veces faltan guantes, faltan mascarillas y los uniformes de protección deben ser de calidad. También cuando se hace la eliminación de todo lo que se usa para atender un paciente, debe seguir una ruta epidemiológica, deben ser cubiertos y llevados lo más pronto a ser incinerados. Creemos que la situación de la salud en el país es realmente grave. Ya hace algunos días manifestamos que tenemos 50.000 camas y necesitamos más o menos 120.000. En esta oportunidad la cantidad de ventiladores no llega a los 1.000 y necesitamos en el país más o menos 2.400. Nos falta mucho, carecemos de muchas cosas, sin embargo, creemos que esta es una oportunidad que el sector se puede repotenciar. Creemos que tenemos un fondo para emergencias que bordea casi los 4.000 millones, nos han dado 100, creemos de ser necesario, se debe ir incrementando este fondo, y así lo ha dicho nuestro presidente, que no va a escatimar esfuerzos de ser necesario económicos y también de la parte logística para combatir esta epidemia. Y en ese sentido le pedimos a nuestra ministra, a nuestro presidente, que se dé de una vez atención a esta falta tan notoria que tenemos de camas y ventiladores a nivel nacional. Finalmente decirle que en el Ministerio de Salud nos falta 16.000 médicos especialistas y es un pedido constante que sobre todo en nuestras regiones se dote de estos especialistas. Hoy día se mencionó que en el Cusco ya está pronto a inaugurarse un laboratorio para poder procesar las muestras y se han entregado los resultados, así como acá en Lima entre las 6, 8 horas, máximo 24 horas, y es un pedido que también esto se haga simplemente en laboratorios, no solo en Lima y Cusco, sino a nivel nacional. Gracias. Buenas tardes. El día de hoy estamos reunidos acá, como ya dijo el señor decano, para comunicarle la suspensión de una marcha que teníamos programada para el día 25, al cual me tocó la responsabilidad de estar presidiendo la comisión. Pero en aras de la salud del país, los médicos nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie para decirles a la población que su salud va a estar asegurada por nosotros. Se podrán cerrar estadios, se podrán cerrar coliseos, se podrán cerrar discotecas, hospitales nunca se podrán cerrar, y ahí tendrán a los médicos en primera línea, enfrentando a las enfermedades, pero sí le exigimos al gobierno, le exigimos que nos dé las medidas de protección necesarias para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo con tranquilidad. Nosotros no vamos a abandonar a nuestros pacientes, nos tendrán adelante para estar cubriendo la salud del país, y el Colegio Médico, como ente representante de todos los médicos a nivel nacional, va a estar también con nosotros brazo a brazo, luchando por el bien de la población del país. Pero señor presidente, señora ministra, no se olviden de los médicos y los profesionales de la salud que necesitamos la protección de vida. No tenemos insumos para poder soportar este debacle que se va a presentar. Se aumentó el presupuesto, pero hay que ejecutarlo bien. Ese presupuesto debe tener sostenibilidad en el tiempo,
No solamente debemos trabajar para el momento, sino debemos trabajar para el futuro. Y eso asegurará la salud en el país que tanto lo necesita. El gremio médico seguirá junto y unido, porque la unidad en la salud del país es el bienestar que nosotros necesitamos. Y unidos, nada ni nadie nos va a detener como profesionales de la salud, pero sí necesitamos la protección del caso. Muchas gracias. El doctor Luis Poy. Gracias, doctor Palacios. La academia está presente en este movimiento porque definitivamente tenemos que tomar todos y hacer un cuerpo común con el objeto de poder combatir este problema que se nos está presentando. Hay que hacer hincapié, si bien es cierto que la parte quirúrgica no va a estar generalmente comprometida en este tipo de enfermedades, pero creo que sí todos sabemos de que la manera más eficiente de enfrentar este tipo de problemas es difundiendo medidas de seguridad para evitar la contaminación, es decir, siempre la profilaxis, siempre las medidas epidemiológicas para evitar la contaminación, por más extremas que parezcan, son las más efectivas, las más baratas. Esto que acompañe o que agregue a lo que ya los colegas han opinado, que creo que el enfrentamiento que se está haciendo a esta pandemia tiene que ser hecho de una manera muy calma, muy profesionalmente enfrentada y de una manera conjunta del gobierno, los especialistas y los ministerios que corresponde actuar en ese sentido. Queremos reinsistir en el criterio de que la prevención y la profilaxis de los que no están contaminados es quizás lo más importante para evitar que esto siga avanzando y sin crear también pánico en la población, porque muchas veces creando pánico en la población, ya lo dijo el doctor Maguiña, se genera de que haya desabastecimiento creado por un pánico y una comunicación quizá un poco exagerada o inflada. Seamos claros, digamos las cosas claras y dar indicaciones muy claras a la población para no crear falsos mensajes y crear pánico en la población. Prevención es lo que nosotros vamos a recomendar en los pacientes que no están infectados, que son la gran mayoría, y obviamente atención muy esmerada a aquellos pacientes que tuvieron la mala suerte de hacer la enfermedad. Muy bien, preguntas entonces, sigue. Buenas tardes con todos, mi nombre es Diego Quispe del Diario de la República. Mi consulta para el doctor Miguel Palacios es referente, ya mañana se cumple una semana desde que se confirmó el primer caso de coronavirus, actualmente son 28. Haciendo un análisis aritmético estamos hablando de que están descubriéndose casos entre 4 a 6 por día. Ayer el presidente del Instituto Nacional de Salud dijo a la revista Caretas de que la predicción que él tenía es que iba a haber 20.000 personas afectadas. ¿Ustedes han hecho un análisis en base a cómo se ha ido aumentando estos casos diariamente? ¿Cuál es la predicción que tienen al respecto? Esa es mi pregunta. Y la segunda es relacionada al ámbito de la salubridad de los centros de salud en Lima, sobre todo. Si tienen un cálculo de cuáles son los hospitales que presentan condiciones con menos higiene quizás para que la población se pueda atender y para que los médicos puedan desempeñar su labor. Ya, comenzando por la última pregunta, el 68% de los establecimientos de salud del segundo y del tercer nivel en la ciudad de Lima tienen problemas de infraestructura que los convierte en unos hospitales faltos de higiene en manera global, que incluye no solamente la precariedad de los baños, la falta de agua y jabón, sino en todo el proceso de atención, higiene, que significa falta de guantes, falta de mascarilla, falta de gasas y falta de insumos para el tratamiento de las enfermedades o en general del acto médico. El 68% de la Gran Lima tiene ese déficit que refieres, y en general a nivel nacional el 80% de los hospitales de segundo y de tercer nivel tienen ese déficit. Y en cuanto a los establecimientos del primer nivel, el 55%
de los establecimientos que están en el primer nivel, que son más conocidos como la posta, los puestos de salud, los centros médicos del barrio, tienen este déficit en infraestructura que implica la falta de higiene en todo el proceso de atención. En cuanto a la segunda pregunta, el doctor Ciro. Sí, yo creo que esa pregunta, la primera, me parece clave para un poco el enfoque que estamos enfrentando los técnicos. O sea, las cifras pueden variar. No me preocupo tanto que sean mañana 30, 40 y 50, porque eso depende de muchas variables. ¿Cómo estamos conteniendo? La medida de cerrar aeropuertos debe ser hace tiempo. Pero ya se hizo, ok, ¿eso cuánto impacta? Recuerdan, vienen creo que 1.400 pasajeros diarios, que son los que entran el foco. Los pacientes han sido de Europa, no han sido de la China. Entonces ese foco se detiene, menos casos para contagiar. Y los focos que tenemos, que son los 28, se está actuando en la parte de contención para que no se disparen, pero va a ser imposible controlarlo. ¿Qué nos interesa la cifra? No la de ahora, no de mañana. Cuando esta contención o mitigación que hacemos hoy día a nivel político salga de acá en una semana o dos, no lo sé, que se dispare a 10.000 o 20.000 o 30.000, eso va a ser importante. Eso sí, importante. ¿Por qué le digo, señores periodistas? Cuando comience el gran brote, miles o 10.000 o 5.000 o 30.000, como va a pasar en Italia, eso sabe que dura 1 o 2 semanas y viene la fase de caída. Ahí es importante, digamos, calcular los 20.000 que han dicho o 30, capaz son 10.000. Estamos especulando de qué depende de que haya menos o más de la mitigación. Pues hoy día, insisto al público, mientras hagamos menos espectáculos, menos reuniones, menos contagiosos y menos casos. O sea, el objetivo no es cifras más, cifras menos, es si Perú ha demostrado históricamente que se puede contener. Y Perú en eso es solidario. Creo que ese mensaje tiene la prensa, más que el número que se murió 1 muerto, 2 muertos, eso no interesa hoy día. Interesa que en Arequipa, en Trujillo, en Iquitos haya menos casos. ¿Y cómo hacemos con estas medidas de salud pública? Que han funcionado. Ha funcionado en Corea, en Taiwán. Hoy día respaldemos eso. Más que el número, que veamos que la gente haga la cuarentena domiciliaria. He visto ayer una noticia, turistas que habían llegado estaban paseando por Plaza San Martín. Estamos fallando ahí. O sea, ese es el número que va a evitar que los 20.000 o 30.000. Pero ¿va a presentarse? Sí, señores. El gran brote se va a presentar. No puedo negar, eso existe. Lo que queremos es que haya menos enfermos y menos muertos. ¿En qué están ustedes, la prensa? Nosotros haremos lo que ha hecho el doctor Poggi, la parte preventiva. Incluso, miren, lavado de manos, que es importante, hoy más importante para la contención es el que la gente viva en sus casas. Hagamos unas vacaciones obligadas estas semanas, que el colegio, la universidad, la sociedad científica están cerrando, porque es obligación cerrar las conferencias científicas, porque es otro foco, ¿no? Entonces, esas medidas que el colegio lo está estimulando, la federación no va a hacer sus mítines, su marcha, porque es parte de nuestro compromiso que haya menos enfermos, menos contagiosos. Entonces, ojalá que Perú dé un ejemplo a América, a pesar de la crisis, a pesar de todo lo que tenemos, ¿no? Hemos enfrentado un nuevo brote con la mística y la entrega que tenemos. Por lo tanto, hoy no hablemos de cifras, sino hablemos de cómo contener en el Perú, en costa, sierra y selva, incluso, repito, quienes más debemos vigilar a los abuelos, a los viejos, a los diabéticos. Pues a la medida de que los niños no vayan, ¿cuántos niños van al colegio? Millones. Fíjese, esa medida, si se mantiene y se sostiene, va a impactar en que haya menos contagiosos, menos tías enfermas, menos abuelos enfermos. Es el mensaje en cuanto a números, que es un tema variante y cambiante, que uno no puede adivinar qué va a pasar, pero el escenario, que creo que puede ser en 1 o 2 semanas, que haya el gran incremento ya de tipo comunitario. Y cuando hay comunitario, ya olvídate de las medidas que hoy se están haciendo. Por eso, este es cambiante y dinámico en base a lo que es la experiencia internacional. Doctor. Preguntas. ¿Qué tal? Víctor Reyes, de RPP Noticias. ¿Qué tal, Reyes? Bueno, quería preguntarle su opinión acerca de, o consultarle, ¿qué tanto nivel de comunicación han tenido ustedes como colegio médico, como gremio, con el gobierno y con el Ministerio de Salud para las medidas que vienen adoptando? Y por otro lado, ¿qué evaluación hacen de lo que ha anunciado el gobierno hasta ahora y qué cosas podrían recomendarle ustedes como especialistas a las autoridades como medidas a tomar en las próximas semanas o días adicionales a las que ya se han anunciado hasta ahora, ¿no?
Ya, esa pregunta tiene dos etapas. Una primera etapa que se caracterizaba porque el Ministerio de Salud estaba organizando de una manera autónoma y solos la respuesta, no convocaba a la orden médica. Esa es la primera etapa y como fruto de esa primera etapa es que se lanza el primer plan de respuesta. Nosotros el 28 de febrero, que teníamos Consejo Nacional, evaluamos la situación de salud del país e invitamos a la ministra a nuestro Consejo Nacional. Ella aceptó la invitación y acudió. Fruto de esa conversación de 3 horas, que se decidió que el presupuesto que había dado el gobierno para este brote era pobre, totalmente irrisorio, y nosotros le planteamos un sustantivo aumento de presupuesto. Segundo, que el plan que había dado se basaba en Lima, solamente se basaba en Lima y dejaba de lado las provincias. Tercero, que el plan se basaba solamente en los grandes hospitales y descuidaba los lugares que, según la historia de la epidemia del Perú, podía llegar la enfermedad, es decir, establecimiento del primer nivel y algunas regiones, establecimiento de regiones. Cuarto, no aseguraba que todos los procesos que contenía el plan iban a ser cumplidos. No había un empoderamiento de todos los estamentos comprometidos en esta lucha. 5, el diagnóstico se basaba en el Instituto Nacional de Salud. No se incluía la posibilidad de que el diagnóstico se haga en cada región. Y nosotros le decíamos que eso podía retardar el diagnóstico. Y una de las claves era el diagnóstico precoz. ¿Qué diagnóstico precoz? Si se demoraba una semana entre que la muestra viene, se analiza y regresa. Esas observaciones fueron paulatinamente asumidas por el Ministerio de Salud y ahí se aceptó la presencia del colegio dentro de esa comisión de expertos y se incorpora al doctor Ciro Maguiña en nombre del Colegio Médico, el doctor Augusto Tarazona, como técnicos también dentro de ese comité de expertos. Con el paso del tiempo, dada que se agudizó el problema, ahora existe una comisión ya directamente controlada por la presidencia del Consejo de Ministros, que como ya dijo Ciro hace poco, a nosotros nos ha causado sorpresa, porque existen herramientas por parte del Estado para que pueda controlar a todo el Estado en el apoyo a esta pandemia, sin dejar de lado al Ministerio, sin debilitar al Ministerio, que ya de por sí arrastra una falta de rectoría crónica. Con esta imagen que se da, va a profundizar esa falta de rectoría. Entonces, esos dos niveles han ocurrido. Ciro. Y tal como, señor Reyes, dijimos públicamente, diariamente hablamos, el doctor Tarazona, que es infectólogo, la suerte que tenemos 3 infectólogos en el comité ejecutivo, le dijimos ya en el comité de expertos, estos temas que el decano ha señalado, y felizmente convocaron a exministros, a las sociedades científicas, que es un tema que no habían convocado. Es decir, no puede ser que el Estado no tenga en cuenta a la gente pensante. Y felizmente retrocedieron y por eso estamos con ellos, incluso para que vean, nos hicieron caso, dijeron inicialmente 30 millones, pero ahora 100 millones, o sea, significa que era una cosa necesaria a usarlo. Capaz, si esto es más peligroso, capaz requieren más. Seguiremos nosotros insistiendo en base a los informes técnicos de nuestra sociedad, de nuestros cuerpos médicos. Un ejemplo más que debatimos en el comité de expertos, lo puedo decir ahora, era cerrar o no colegios. Había un debate. Nosotros dijimos que se cierre colegios, como pasó en HN1, como ha pasado en estos países que hemos comentado. Y esa medida es un adelanto. Incluso el debate de cerrar aeropuertos fue un debate también que ya el gobierno lo asumió por el costo económico que tiene. Entonces, si nos hacen caso, si nos hacen caso. Eso es lo bueno de la apertura, pero eso no es suficiente. Obviamente, hemos dicho esto, ¿por qué insistimos? El tema es tan grave, lo dijimos en el comité, hay enfermedades más importantes, el dengue que está arrasando, y también requiere presupuesto, requiere refuerzos. Una noticia buena que nos alegramos ya con el Ministerio de Educación, y un dato que ha dado la ex ministra Paulo, 60% de los colegios están en pésimas condiciones de agua y desagüe. ¿Cómo iban a mandar a los pobres niños, ¿no? Hablando de agua, jabón, y 60% no están en, lo dijo la ex ministra. Entonces, esa fue otra razón técnica por qué era correcto suspender. Incluso se ha dicho hasta marzo. Mi hipótesis es que eso capaz va a ser insuficiente, porque he dicho capaz para fin de marzo estamos en pleno brote y sería irresponsable mandar a los chicos. Entonces, por eso es dinámico. Entonces, el Colegio Médico
acá está el doctor Tarazona y el que habla, estamos en permanente comunicación con las altas autoridades. Lamentablemente ya el Premier está en otro planeta, ¿no? Esperamos estar con ellos. Y el pedido es que el Premier también nos escuche. O sea, no es que el Premier ya tiene su propio comando, el comando está acá, el comando de la ciencia y la salud, y a través del comando del ministerio, con las sociedades que están acá, pediremos que también nos escuche el Premier, porque una cosa es conocer su sector y conocer la salud. Nosotros conocemos bien la salud. No negamos la autoridad, que ahora es importante que nos apoye, pero esa autoridad no se pierde en dos comandos. Sería desastroso que haya dos comandos. Un solo comando que respalde a lo que estamos pidiendo, y la experiencia de esta semana es muy valiosa. Nos han hecho caso, pero faltan muchas cosas y espero que no haya puertas cerradas, sino puertas abiertas. Ese es el mensaje que hacemos en base a la experiencia de esta semana. Buenas tardes, Lourdes Fernández del Diario El Comercio. Doctor, hoy día la ministra de Salud anunció que van a ampliar, van a descentralizar los laboratorios especializados para hacer las muestras de diagnóstico en 10 regiones del país a partir de mañana. Quería saber si ustedes conocen si en otras regiones también cuentan con esta logística para realizar los diagnósticos. Y otra pregunta. Te interrumpo de una vez para no olvidarnos. Sí. Yo trabajé en el Instituto Nacional de Salud, yo soy infectólogo, como te decía. Un mérito del Instituto Nacional de Salud en los últimos años, que creó la unidad de biología molecular en Chorrillos y creó estos laboratorios para los diagnósticos de peste, etcétera, etcétera. Creó la base tecnológica y hace unos años descentralizó en las regiones los laboratorios regionales. Y el personal está entrenado para hacer la técnica del PCR. El tema es que esta nueva prueba, la prueba que es un primer, requiere capacitación. Es decir, los técnicos del equipo, los 10 lugares, tienen que ser capacitados. Me he enterado que sí se debe capacitar. El gran problema, aparte de la capacitación, que tengamos los reactivos. La OMS dio 5.000 reactivos. Pero el tema es que, y eso los digo a ustedes, señores periodistas, que la gente es psicosis para hacer pruebas. Por eso es importante que se cumplan los protocolos. Solo ahora los que vienen de países que tienen epidemia y tienen síntomas, a ellos se va a hacer la prueba. Pero he visto hace poco en Rebagliati la gente por la gripe común va. Eso va a colapsar como pasó la vez pasada. Entonces, el laboratorio, no hemos dicho, esos 10 laboratorios, o tal vez más, sí tienen el personal. Se está capacitando, nos han informado el doctor Cabezas, y prontamente debe ya hacerse, pues, un pedido que hicimos hace una semana. Conclusión, sí, en la parte técnica, la gente está capacitada y ahora tiene que implementarse en estos días probablemente. Y una pregunta última, ustedes como representantes del Colegio Médico, ¿podrían hacer una invocación a la población para hacerles entender que cuáles son las prioridades en las acciones de prevención, y que entiendan que no es una de las medidas más saludables desabastecer los supermercados con las compras de papel higiénico, lejía o desinfectantes? Ya hay 3 mensajes. El primero, al inicio, era la medida de higiene, el lavado de manos, que era muy importante y siempre va a ser importante. Lo fue antes, lo será, es hoy y será siempre, y traerá gran repercusión para la salud de las personas quedarnos con ese hábito de lavado de manos. Ahorita es el aislamiento que tiene que cumplirse de manera responsable. No es necesario acudir a los establecimientos que venden alimentos y pretender así comprar masivamente, generando pánico y crisis innecesaria de desabastecimiento. Ya hemos hablado, en una hora que estamos hablando acá, estamos tratando de tranquilizar a la población al decirle que mal que bien con un sistema como el que tenemos, pero tenemos la suerte en el Perú de tener médicos de gran nivel para poderse enfrentar a esta pandemia, y además tenemos ya la experiencia de haber enfrentado a otras pandemias, a otras epidemias acá en este país, de tal manera que me dirijo a toda la población para mandarle un mensaje de tranquilidad, serenidad, y que siempre escuchen a sus médicos, que son los voceros que nacen desde las mismas trincheras de trabajo en el combate contra esta enfermedad. Les dejo con el doctor Tarazona. Sí, solamente hacer un pedido especial a nuestra ministra, que se dé un seguro de riesgo, sobre todo a nuestros médicos residentes y a nuestros médicos terceros que no tienen ningún tipo de seguro. Y el otro pedido es que la población confíe en sus médicos. Nosotros nos preparamos para salvar vidas, y en eso que quiero hacer el pedido que no agredan a los médicos,
queremos que se considere como un delito de fragancia toda agresión a los médicos. Hace pocos días hemos tenido un caso en el INEM y queremos que esto no se repita. Ya, gracias, Godofredo. Sí, quería hablar la doctora. Va a entrar en vivo a TV. Ahorita en vivo. A ver. ¿A TV? Así es, Pamela, buenas tardes. Efectivamente nos encontramos nosotros aquí en el Colegio Médico del Perú porque están reunidos no solo el decano del Colegio Médico Miguel Palacios, sino también federaciones médicas y sociedades médicas para dar su manifestación respecto a las medidas que se están tomando sobre el avance del temido coronavirus en el país. Recordemos que ya son 28 los casos que se han reportado y lo principal que están solicitando, decano, es que se proteja también al personal médico. Cuéntenos un poco. Esta reunión es con el objetivo de dar a conocer a la población que a pesar de todas nuestras reivindicaciones, a pesar que teníamos una marcha programada para el 25 de este mes, la estamos postergando porque ponemos toda la orden médica que nos ven acá reunidos al servicio de la salud de la población. Sabemos que esta crisis puede complicarse en algunos días, pero acá estamos dándole a la población este mensaje de tranquilidad. Los médicos nos vamos a dedicar las 24 horas del día solamente a atender a nuestros pacientes. Que sepan que tienen a los médicos de su lado y queremos la respuesta de la población en el reconocimiento a nuestro trabajo, porque estamos detectando alguna falla incluso de agresión por parte de algunos familiares de los pacientes. Este es un mensaje de tranquilidad para el pueblo por parte del Colegio Médico, la Federación, Sindicato, la Academia Peruana de Cirugía, la Academia Nacional de Medicina y las sociedades médicas atrás. Ahora, dentro del mensaje que ha dado el gobierno se han destinado 100 millones de soles precisamente para la respuesta sanitaria. ¿Cuánto ayudaría esto? Porque ¿cuáles son las condiciones actuales que tenemos en los hospitales? Esa suma es muy superior a la suma inicial de 3.7, pero los 100 millones siguen siendo insuficientes, porque si tú miras en qué lo van a destinar, 4 millones para el INS, 95 millones, la mitad para pago y la otra mitad para comprar insumos. No está quedando dinero para comprar material, para equipar las camas UCI, por ejemplo, que es un déficit que existe. ¿Cuánto porcentaje tenemos de hospitales que están trabajando con total precariedad? En hospitales de segundo y tercer nivel, el 80% de estos hospitales a nivel nacional está trabajando con brechas en infraestructura, en equipos, en insumos, en personal, etc. En atención respiratoria, por ejemplo, que es lo que ataca este virus, ¿qué es lo que falta? Nosotros tenemos alrededor de 1.000 camas UCI y estas 1.000 camas UCI tienen alrededor de una tercera parte de 2.400 deben ser de ventiladores, fotómetros, equipos de succión, etc. Falta. Por eso que llama la atención que el presupuesto se va a destinar para pago, contratación de personal, pero no se está considerando la compra de equipo que permita mantener a los pacientes con vida y devolverlos sanos después de algunos días. Por eso creemos que el presupuesto, a pesar que ha aumentado, es insuficiente. Ahora, demandaban también, escuchábamos, un seguro para el personal residente, ¿no? Y protección también en el tema del trabajo médico. Sí, queremos un seguro para nuestros residentes y sobre todo para los médicos terceros, que no tienen ningún tipo de beneficio, no tienen seguro. Entonces ellos deben contar con este tipo de seguro de riesgo, sobre todo ahora que ellos van a ser los primeros en atender a estos pacientes. ¿Qué falta de implementos de seguridad? ¿Qué falta? Bueno, que se debe dotar del uniforme adecuado para atender estos pacientes. Tenemos que tener la mascarilla N95, guantes. ¿Tenemos actualmente lo que se necesita o falta? Hay carencia, por eso se está pidiendo que se dote adecuadamente, sobre todo las ambulancias del SAMU, y que sea para todo el personal que esté en SAMU, no solamente para el médico, para la enfermera, el técnico, incluso el camillero o chofer, que muchas veces ayudan a movilizar a estos pacientes. ¿Sienten que están trabajando desprotegidos? Bueno, en parte sí, pero creemos que esto debe superar. Hay este compromiso del presidente que no va a escatimar esfuerzos, ha dado 100 millones, ya nos lo dijo nuestro decano, creemos que nos falta. Y hay que mencionar que estos 100 millones es solamente para la epidemia, ¿no? Nos hace una carencia enorme de presupuesto, ya sabemos que no nos dan ni siquiera la mitad de lo que le dan al resto de países de Latinoamérica, entonces queremos que el presupuesto debe aumentarse año a año, como es la promesa de este gobierno y de los anteriores, y no lo cumplen. Ok, muchísimas gracias.
personal médico, el colegio médico del Perú, y lo que están pidiendo, como han escuchado también, es protección para todo el personal que viene atendiendo los posibles casos de coronavirus en el país. Con esta información vamos con ustedes, estudios. Azucena. Sí, y yo quería insistir en algo que es valioso, es obedecer las normas de permanecer en sus domicilios, que la gente obedezca que tiene que estar en su casa y guardar las normas de higiene. No puede ser que el papá que regrese de trabajar y sin haberse protegido, sin haberse hecho la higiene respectiva, esté acariciando a los niños. Estas, como dijo Ciro Maguiña, son unas vacaciones en casa de padres e hijos. Y insistir en eso, en el lavado de manos y en obedecer las normas de permanecer en sus domicilios, tratar de no ir a reuniones mayores de 20, 30 personas, y si hay una mayor afluencia, que se guarde la distancia de 1 metro entre persona y persona. Doctor, disculpe una consulta. Con el tema de los médicos que han salido a reclamar en La Molina y en Arequipa, se dice que se está tomando algunos abusos de autoridad por parte de algunas autoridades contra estos médicos. ¿Nos podría decir algo, por favor? Sí, exacto. Tenemos información que el día de ayer en el Hospital Alcántara de La Molina, un grupo de médicos dirigido por el presidente del cuerpo médico hizo un reclamo a la instalación de una carpa de aislamiento que no cumplía ninguno de los requisitos para hacer carpa de aislamiento. Hicieron un plantón, no fue paro, y acudió el gerente general de salud, y llama la atención que hoy día les han aperturado, según nos han informado, un proceso administrativo. Creemos que es una infortunada respuesta que está dando el gobierno a los médicos en este momento, que se requiere, como hemos dicho, el concurso de los médicos contra esta pandemia. Doctor Palacios, una última pregunta que tengo es, ¿cómo van a hacer con los médicos que son adulto mayor, ¿no? Porque también son población vulnerable para el coronavirus. Los médicos nosotros estamos iniciando un proceso de vacunación para nuestros médicos en nuestro local, en nuestro policlínico del Colegio Médico que queda en Jesús María. Los estamos protegiendo con la vacuna, y por ello sé que reclamamos también que ellos están atendiendo, pero igual, incluso los médicos del grupo etario que dice se están atendiendo en el aeropuerto, y eso es lo que ayer anoche denunciaban, que aquí está la doctora, que están atendiendo sin mascarilla, por ejemplo, sin ninguna medida de protección, de tal manera que ahí va nuestro reclamo. Sí, complementando lo que es el señor decano, por ejemplo, en mi hospital, que es el Cono Norte, Cayetano, hay 3 millones de habitantes, ahí la directiva es que los médicos menores de 50 años trabajen por el grupo de riesgo. O sea, también es, si estamos enseñando educación, nosotros vamos a ser los primeros en caer. O sea, los médicos gorditos, diabéticos, que los hay muchos, hipertensos y mayores de 50, no deben apoyar a otro nivel. O sea, estamos haciendo la parte preventiva nosotros mismos, pero hay médicos que a pesar de eso, no, por la chamba, por la necesidad, porque el hospital lo obliga, están trabajando, lo cual es arriesgar la vida de los médicos. Me dijo 2 vacunas importantes. Recuerden la vacuna anual de influenza, que todos debemos vacunarnos porque ya es una cosa anual y es gratuita. Recuerden, el 2009 nació la gran pandemia que obliga hoy a todos a vacunarte. Hay los grupos de riesgo que son los ancianos, las gestantes, en fin. Y el neumococo. El neumococo, felizmente el ministerio lo ha hecho gratuito y hay varias vacunas de distintos costos, pero el neumococo a partir de los 60 años. Y yo me vacuné el año pasado y dura 5 años, por lo tanto el vacunado ya nos protege 5 años, y el tema de la vacunación es no para evitar que haya coronavirus, sino que recuerden, ¿qué pasa si me da una neumonía de influenza o una neumonía de otro virus o este virus? Hay estudios ya de hace años que estos pacientes ancianos o diabéticos se mueren de una infección por bacterias, por neumococo. O sea, es una forma de proteger de manera indirecta. No protege el coronavirus, pero sí la complicación de la gente que va a cuidados intensivos. Esa es la razón por qué sí serviría para otras enfermedades que se agregan, que se suman al coronavirus. Ya, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Una foto del presidente de pediatría. Tarde llegó el niño que pasa. Una foto, a ver.